Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que el Señor Dios apareció? Aquí en el libro, porque él estaba allá en el principio, pero él lo que estaba haciendo, mirando a todo lo que estaba sucediendo y le dio a Jesucristo, Yahushua y a los ángeles el plan que él quería para que ellos hicieran la tierra y el mar y todo lo que usted ve aquí en la tierra. Ok, Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día que Yahweh, Dios, hizo la tierra y los cielos. Esta es la primera vez que el nombre del Señor aparece, Yahweh, en la escritura. Ok, para que puedan entender. Ok, so ahora vamos a ir de ahí aquí a la definición. La definición aquí, usted ve aquí, bibliaonline.org. Esta es la definición de Dios. Ok, ahora aquí le da la definición. Y entonces brincamos acá abajo a nombres. Al párrafo 3, nombres. Los nombres básicos de Dios son hebreo, KL, ve aquí plural, Elohim, Dios, Elión, Elía, Altísimo, Eldá, Elá, ve aquí Elá, que es Alá, el singular de Elohim, cuando este hace de singular, ¿ve? So, Alá es el singular de Elohim. So, cuando usted lee aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 1, la palabra que está aquí es Alahayim, que es plural, que es el plural de Alá. Por eso es que leímos aquí, los nombres básicos de Dios son hebreo, KL, plural, Elohim, ¿ve? Que es Alahayim, Dios. Y aquí dice Eloah o Elá, que es Alá, el singular de Elohim, cuando este hace de singular, ¿ve? Y aquí tenemos una escritura en Génesis 21 y 33 que se lo va a explicar cuando está hablando singularmente de Dios. Ahora, antes de que lo lea ahí, lo voy a leer en español primero para que puedan entender los que no hablan inglés. Este es el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 33. Ok, aquí dice, y plantó Abraham un bosque en Beersheba e invocó allí al nombre de Yahweh, Dios eterno. ¿Ve? So aquí, cuando lee en Génesis capítulo 21, versículo 33, cuando lee por el hebreo aquí, te dice aquí Yahweh, que es Jehová, ¿ve? Que el nombre del Señor es Yahweh, pero en español le dicen Jehová. Yahweh, Allah, que es singular, Aibolam, para siempre. ¿Ok? O como dice aquí, eterno. ¿Ok? So ahí le dice Yahweh, Allah, Aibolam, que es Yahweh, poder, Allah, singular, Aibolam, para siempre o eterno. ¿Ok? So eso es para dar la distinción entre la palabra Allah singular y la palabra Alahayim plural. ¿Ve? Como se ve aquí, plural. ¿Ok? So ahora vamos a ir de ahí al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahora cuando entienda eso, ahora puede entender de lo que significa Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, que es la palabra, que es Yahushua, el Mesías. Y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con los dioses, ahí atrás. Y el verbo, perdón, dice, y el verbo era con dioses y el verbo era Dios. Ahora, antes de que siga leyendo, aquí tengo esto es de la Biblia en inglés que tenemos, y esto es en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, y esto está escrito en griego. Ok, so cuando lee por aquí, dice, in a beginning was the word, and the word was with the God. So, en el principio era la palabra, o el verbo, y el verbo era con Dios, con los dioses. Dice, and a God was the word, y un Dios era la palabra. ¿Ve? So, cuando usted lee aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, estaba con los poderes o los dioses en aquel tiempo, y el verbo era un Dios. ¿Ve? Porque lo ve aquí, dice,
And a God, o un Dios, era el verbo. So, para que puedan entender que eso está hablando del Mesías. So, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. So, no está hablando de Yahweh, el Padre, está hablando del Mesías, que el Mesías es un Dios. ¿Ok? Ahora, ahora que entienden eso, vamos a ir ahí al libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 1. Y esto le va a enseñar que el Mesías, el Padre y el Mesías son dos. Colosenses 3 y 1. Y cuando dice que son uno, está hablando de que están en el mismo entendimiento. Si habéis pues resucitado con Yahushua, el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo o Yahushua sentado a la diestra de Dios. Como si son la misma persona, ¿cómo él va a poder sentarse a la derecha, perdón, a la diestra o a la derecha de Dios, el Padre? Porque no son la misma persona, son dos espíritus, pero son dos espíritus que están en el mismo entendimiento. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Marcos, capítulo 13 y versículo 32. Marcos 13 y 32 dice: empero de aquel día y de la hora, este es el Mesías hablando, Yahushua, nadie sabe. ¿De qué día? El día que el Señor, que el Padre va a traer la destrucción y va a traer la salvación de la nación de Israel. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Solo está diciendo que él tampoco supo, sino el Padre. ¿Quién es el único que sabe cuándo va a venir la destrucción y la salvación? El Padre. El Hijo dijo que él no sabe. Si son la misma persona, ¿por qué el Hijo no sabe cuándo a la destrucción va a venir y la salvación va a venir, pero el Padre lo sabe? Porque son dos espíritus distintos, pero los dos espíritus que están en un entendimiento según la ciencia, la sabiduría de las escrituras. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Juan, capítulo 5 y versículo 30. Dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Este es Yahushua hablando otra vez, el Mesías. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Él está buscando la voluntad del Padre, no su misma voluntad. Le está diciendo otra vez que el Padre, Yahweh, y el Mesías, Yahushua, son dos espíritus, son dos personas. ¿Ok? Para que puedan entender. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Ok, mismo libro, San Juan, capítulo 6, versículo 44. Perdón. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Él dice que tú no puedes venir a mí, aunque el Padre, la única forma que tú puedes venir a mí es si el Padre te trae o te junta a mí. Otra vez, diciendo que el Padre, Yahweh, y su Hijo, Yahushua, son dos personas diferentes, dos diferentes espíritus. Ahora vamos a ir de ahí al libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice: porque hay un Dios, Yahweh, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Yahushua el hombre. Él es el mediador entre el Señor, Yahweh, y nosotros. ¿Cómo van a ser lo mismo, la misma persona, si Él es el mediador entre el Señor y nosotros? Porque Él no va directamente a nosotros. Porque tiene que haber un mediador entre Dios, Yahweh, y nosotros, los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos son dos espíritus diferentes, pero están en el mismo entendimiento. Por eso dice que son uno. Ok, ahora la última escritura es en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24 a 28. Y esto es lo que dijo Pablo según el Mesías.
Luego el fin, que estaba hablando en el espíritu del Mesías, Yahushua. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Ok, eso te está hablando del fin. Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Yahushua, siéntate a mi diestra hasta que yo te haga tus enemigos que se vengan a arrodillar a tus pies. ¿Ok? Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ve? Solo está, va a gobernar cuando todos los poderes del mundo estén debajo del pie del Señor, del Mesías, entonces él va a estar en su reino. Dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujeto debajo de sus pies, o todo está sujeto debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque eso fue la bendición que Yahweh le dio a él. Dice, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, cuando Yahweh dice que todo lo que tú ves aquí en la tierra, todos los espíritus, toda la gente, todo está sujeto debajo de sus pies. Claro está, aceptuado aquel que sujeto a él todas las cosas. El Señor Yahweh no está sujeto a su hijo Yahushua debajo de su pie, porque él es el Padre y él le dio a su hijo el imperio, o no el imperio, sino el reino. Él no está sujetado debajo de su hijo. Si son la misma persona, ¿por qué sigue dando distinciones entre el Padre y el Hijo? ¿Y por qué el Hijo no sabe cuál día él viene, pero el Padre lo sabe? ¿Y por qué el Hijo está sentado en la mano derecha del Señor si son la misma persona? Porque no son la misma persona. Cuando dice la Escritura que son uno, está hablando de que están en el mismo entendimiento. Todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen es del mismo acuerdo. ¿Ok? Y dice, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Él todavía está sujeto debajo de su Padre, de Yahweh. ¿Cómo van a ser la misma persona? Y esta gente acá afuera no entienden las Escrituras. Y con eso, espero que hayan aprendido algo. Y hasta la próxima vez les digo shalom, que significa paz.